Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que es la evolución, y que es el hablar de qué especies son parientes de otras y por qué. Y vosotros os diréis, ¿a qué nos referimos exactamente cuando decimos que dos especies, que dos grupos de animales, o de plantas, o de otros seres vivos son parientes? ¿A qué nos estamos refiriendo? Hace tiempo, identificar características por ejemplo, de la anatomía de algunos animales nos servía para clasificarlos juntos. Se identificaban semejanzas en la anatomía, en los cuerpos de estos animales, y se juntaban, y ya está. Pero hoy en día esta comparación llega mucho más lejos. Lo que buscamos son características nuevas, novedosas. Cuantas más características nuevas tienen en común estos dos animales, pues son parientes más cercanos. Y comparten un ancestro común con esta misma característica que tienen en común, o estas mismas características si son más. Así que, por ejemplo, el parecido en el que nos fijamos, por ejemplo, entre dos huesos de dos animales diferentes, no puede deberse a características antiguas, súper primitivas, para que nos sirva bien para clasificarlos. Pero ¿de dónde viene todo esto? Vamos a empezar por el principio. Gracias a sus observaciones acerca de los seres vivos de ayer y de hoy que hizo cuando estuvo a bordo del viaje del Beagle, el naturalista británico Charles Darwin llegó a la conclusión de que las especies de seres vivos habían ido cambiando con el tiempo, surgiendo unas especies a partir de otras que habían vivido en el pasado a través de evolución por selección natural. Curiosamente, otro naturalista, Alfred Russel Wallace, había llegado a conclusiones muy parecidas gracias a su estudio de la flora y fauna del Amazonas y del archipiélago malayo. Pero tranquilos, la cosa acabó bien, estuvieron en contacto, intercambiaron correspondencia. Tanto es que en 1858 Charles Darwin presentó su teoría ante la Linnean Society de Londres e incluyó, como no, a Alfred Russel Wallace como coautor de este descubrimiento, que Wallace se enteró después en plan de fíjate tú, y oye, gracias, porque Wallace no era tan conocido en los círculos científicos como Darwin, y digamos que presentar algo de la mano de semejante influencer pues le valió mucho para entrar en el juego de ese momento, en el juego de la comunidad científica de entonces. Así que por él, ok. Mucho ha llovido ya desde entonces, y la evolución, más que una propuesta de una teoría, es ya un hecho más que comprobado al que apoyan cientos de evidencias, tanto físicas, morfológicas, como también moleculares. Y es que la evolución de las formas de vida hasta dar lugar a las especies que viven hoy en día puede rastrearse en el registro fósil, donde encontramos los ancestros de los animales y plantas que viven hoy en día, junto con otros grupos y otras formas, otras especies, pues que no llegaron a ningún sitio y se quedaron por el camino y se extinguieron sin descendencia alguna. Actualmente, y teniendo en cuenta ese hecho, que los animales no se clasifican así como en cajones separados, sino que están todos emparentados, los métodos de clasificación y de ordenación han cambiado por completo. Así, cuando nos fijamos en las características anatómicas de, por ejemplo, un animal, nos fijamos en características viejas, antiguas, primitivas, o en características derivadas, novedosas, innovadoras, y esas son las buenas para la clasificación. Por ejemplo, en nuestro caso no usaremos el carácter de tener 5 dedos en las manos, porque es algo que podemos rastrear hasta los primeros vertebrados que pisaron la superficie terrestre y que venían desde el mar. Nuestras manos, en ese sentido, en el de tener 5 dedos, no son tan modernas. Pero, por ejemplo, que en el linaje de los caballos hayan ido reduciendo sus dedos hasta que tengan solo uno que soporta su único casco, pues sí que es una característica súper novedosa que es propia del grupo y que es súper útil para clasificarlos. Y así, gracias a estas características nuevas, es como vamos agrupando a animales, plantas y demás seres vivos, realizando lo que llamamos filogenias. Una filogenia, por lo tanto, es la reconstrucción de las relaciones de parentesco de estas especies, que se realiza teniendo en cuenta estas novedades, estas innovaciones evolutivas. Estas reconstrucciones, que suelen tener forma de árbol y que representan pues ese parentesco entre los seres vivos, pueden basarse en características físicas o bien en características moleculares. Si estamos tratando de reconstruir el parentesco de un animal fósil, pues nos queda solo lo físico, pero si estamos tratando de reconstruir el parentesco entre especies actuales, pues podemos tirar de datos moleculares, por supuesto. En el caso de los datos moleculares, se basan en la lectura de las secuencias de biomoléculas heredables, que se heredan de padres a hijos. Y hablar de eso es hablar principalmente de ADN. Aunque, ojo, también se han usado proteínas. A veces.
El ADN o ácido desoxirribonucleico es una molécula muy compleja que porta toda la información para el correcto funcionamiento de un ser vivo. Seres vivos muy cercanamente emparentados tienen mucho ADN igual y seres vivos mucho más alejados, no tan cercanamente emparentados, pues tienen secuencias del ADN en común pues menos abundantes, tienen menos ADN en común. El ADN está formado por nucleótidos, y cada uno de estos nucleótidos está formado por una molécula del grupo de los azúcares y una base nitrogenada, que puede ser adenina, timina, guanina o citosina, que se abrevian como A, T, G y C. Y esta secuencia de estos 4 nucleótidos es la que nos da la secuencia del ADN. Y las secuencias del ADN que tienen una función concreta, como por ejemplo la elaboración, la transcripción de una proteína, por ejemplo, la llamamos un gen. Y como este ADN se hereda de padres a hijos, pues evidentemente podemos rastrear los cambios. Las proteínas, por su parte, están formadas por subunidades, por moléculas pequeñitas que se llaman aminoácidos. Y los aminoácidos resultan de la traducción de secuencias concretas de nucleótidos del ARN y a su vez del ADN. Con lo cual, en parte, también podemos rastrear esta señal filogenética de parentesco en proteínas que sean lo bastante grandes y lo bastante complejas y que cambien de unos organismos a otros. Así es como, comparando también secuencias de genes o de aminoácidos en proteínas, podemos llegar también a ver qué animales actuales están más emparentados entre sí. Y esto también ayuda a aportar información a las filogenias. Del análisis filogenético, ya no solo de genes y de proteínas, sino también de caracteres morfológicos, de caracteres anatómicos, resultan estos árboles filogenéticos, también llamados cladogramas, que representan las relaciones de parentesco entre seres vivos. Los puntos de unión de las ramas de estos árboles son lo que representan los grupos, que los solemos llamar clados, y los extremos de las ramas representan a especies concretas. Normalmente, para la elaboración de estos árboles nos fijamos en las características o físicas o bien moleculares de una especie, y lo que hacemos es introducir estos datos en una matriz de datos donde tenemos también recopilada la información del resto de especies relacionadas. Y hoy en día pues ya no hacemos el cálculo a mano, sino que se lo damos a nuestro ordenador, y hay una serie de softwares que, usando una serie de programas estadísticos y ciertos algoritmos, nos devuelven ya los diferentes árboles que pueden aparecer gracias a estos datos. Y esas son las hipótesis de parentesco de estos seres vivos. Es así como hemos podido ir resolviendo las relaciones de parentesco entre los animales y plantas actuales, incluyendo también a los seres vivos del pasado que conocemos solo gracias a sus fósiles. Y esto lo hacemos cada vez que se descubre, por ejemplo, un dinosaurio nuevo o cada vez que se descubre una especie nueva. Lo incluimos en una matriz y dejamos que los datos y las matemáticas nos guíen, que la estadística nos guíe y aparezca el árbol más probable, la hipótesis de parentesco más probable. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme. Puedes darme un like y dejar comentarios aquí abajo. Puedes seguir sugiriendo temas que quieres que trate. Dale a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vaya subiendo. Y suscríbete si es que todavía no lo estabas a estas alturas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!